Darío, pero ¿para qué voy a leer el comentario, hombre, Darío? Si ahora no es que estamos hablando. Darío, ¿qué? Está llorando porque se suscribió. No, eso no es de Dios. Sea serio, Darío, eso, David. Gracias por apoyarme. Sea serio, Darío. Pero no explicaste que por qué hoy era sábado para ustedes. Ah, sí, vean, ¿por qué hoy es sábado? Ya mismo aquí. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, pero vamos a orar porque si nosotros vamos a... Sí, yo soy Flortar. Si nosotros vamos a leer la palabra, dice que hay que orar, oremos. Amante Padre de la gloria, Dios de los cielos, ayúdanos a entender, ayúdanos verdaderamente basado a la Biblia, a comprender cómo es que tu palabra nos muestra la realidad. Gracias porque guardamos tu palabra, tus mandamientos y ayúdanos a ser misericordiosos. Llénanos de ti, de tu amor, de tu espíritu en Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no hace nada en Ambaricioso? No entiendo, Gerson. Discúlpeme, JH. Qué bendición, amén. Amén, amén. Bueno, muchachos, entonces si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, donde la palabra de Dios nos muestra, vea lo que dice, cómo se constituía desde un principio los días. Porque es que nosotros también tenemos que entender cómo llevamos un transcurso de más de 6.000 años, casi 6.000 años, en que la humanidad y todo esto empezó, y cómo a través de las generaciones han ido cambiando muchas cosas. La palabra de Dios y la tendencia y las tradiciones han ido cambiando, ¿sí? No es lo mismo hablar de hace 30 años atrás, porque un ejemplo, si yo me pongo a ver 27 años atrás, a ver 27 años ahora, todo ha sido muy diferente, ha cambiado demasiado muchas cosas. Entonces ahora pongámonos a ver 6.000 años atrás, todo el transcurso de la historia de la humanidad, cómo ha venido cambiando ciertas costumbres, ¿no? Tradiciones, como lo quieran llamar, pues, las personas aquí. Entonces, mire que Génesis dice que la creación y dice, en el principio yo creó los cielos y la tierra que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla, y llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche, y vea, ¿sí ve? Y dice, y fue la tarde y la mañana un día, ¿sí ve? Fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si vamos viendo cómo es que Dios crea, siempre dice, fue la tarde y la mañana un La día. noche no Sí, existe. no, sí existe la noche, pero el día como tal empieza y concluye es en la tarde. Apuesta de sol y apuesta de sol, ¿sí? Empieza un día. Sí, entonces fue la tarde, la mañana, un día, ¿sí? Entonces en la tarde que se oculta el sol, digamos 6 de la tarde, empezó el día. Y la mañana, o sea, 6 de la mañana, empieza el día de esa noche, ¿sí? ¿Sí me entiende? Hoy estamos a sábado, mañana estaremos sábado de día y ya el sábado mañana de las 6 de la tarde empezamos domingo, que empieza domingo noche, 6, ¿sí? Sino que, ¿qué pasó? No sé si ustedes conocen que en la edad medieval, Roma, porque habían de por sí muchos reinos, estaba Babilonia, los griegos, los persas, los medos, y Roma empezó a reinar. De hecho Roma reinaba en el tiempo de Cristo. Entonces Roma empezó a querer conquistar lo que conocemos hoy en día. Y entonces Roma, a través de Constantino, empezó a editar edictos, ¿no? Y entonces se le incluyeron más días al calendario, y se determinó cambiar el día a la medianoche. ¿Sí? Entonces, por eso dice que el día comienza a las 12 de la noche, como lo acostumbrado, pues, lo acostumbrado. ¿Sí me hago entender? Lo acostumbrado. Entonces, eso fue un edicto que se dio y todo el mundo empezó a cambiar esa tradición, esa costumbre, pero cuando nosotros nos vamos basando a la Biblia, entonces empezamos a ver, por ejemplo, aquí, de tarde, mire, de tarde en tarde. En tarde, listo, versículo, vea, porque la Biblia se explica sola.
Pero diré que estos temas de por sí hay que... Interesante. Vea, mire, entonces, por ejemplo, de tarde en tarde, guardaré... Guardaré... Duro más de los directos de JH que en el colegio. Espere, que hay que esto... sino que hay que... Yo Aprendiendo con bendición. guardarás, que yo... Mis... Vea, vamos a ver si aquí ya sale. No sé, se habla bien los videos. ¿Ah? Porque no me sale. ¿Cómo así? ¿Se ve lento qué? Vea, mire, por ejemplo, si nosotros buscamos Levíticos 23. Vea, mire, si nosotros buscamos Levíticos 23:32, dice que será día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes y por la tarde, ¿sí ve? De una tarde a otra tarde guardaréis vuestro reposo, ¿sí ve? Entonces la Biblia siempre cuando se va a hablar de guardar, digamos, el sábado o guardar un día en específico, una celebración, porque conocemos que antiguamente los judíos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios guardaba muchas fiestas como los panes sin levadura, la fiesta de las cochezas, entre otras. Entonces siempre se hacía referencia a esto, de mes en mes, de tarde en tarde, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces dice, de una tarde a otra tarde, ¿sí ven? Nos está hablando que el día como tal siempre va a empezar a puesta de sol, bien sea a las 6 o 7, cuando el sol se oculta, a cuando vuelve y se oculta. Entonces, esto ya, digamos, usted leyéndolo con concordancia y interpretando un poco el griego, el arameo, en el hebreo, con lo cual se escribió, pues, en sí la Biblia, que la Biblia está escrita es en esos idiomas, sino que por eso existen muchas traducciones, ¿no? Por ejemplo, existe 1960, existe la nueva traducción latinoamericana, la Reina Valera Gómez, traducciones como para que nosotros en este idioma español lo podamos entender. Entonces lo que se busca es sacar un poquito la palabra de hebreo a nuestro lenguaje. Pero cuando uno empieza a estudiar las lenguas muertas como se conocen, uno va entendiendo y va profundizando más. ¿Sí me van a entender? ¿A que Jesús hablaba hebreo? Jesús en su entonces, él hablaba así, su lengua en hebreo y se escribió en el Nuevo Testamento la parte en eso. Sino que ya, por ejemplo, en esta entonces se conocen lenguas muertas porque por si nosotros no las nombramos, no es solamente por allá los judíos y eso que hablan su lengua en latín y en esas cosas. De hecho, en la Edad Medieval solo se hablaba latín. Latín, la Biblia de por sí. Se cuenta que Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Hicles, ellos fueron reformadores porque para la Edad Media existía solo la Iglesia Católica Romana, ¿sí ven? Solo ellos reinaban. El cristianismo después de Jesús, por eso se cuenta que empezaron a perseguir a los discípulos, como a Pedro, a Pablo, a todos los apóstoles, para que el cristianismo como tal muriera. Y una vez Roma logró eso, una vez Roma lo logró, quedó solo la Iglesia Católica, pero para que todos se sometieran, lo que ellos hicieron fue escribir la Santa Escritura en latín. En latín, y para que el pueblo no tuviera acceso como hoy en día nosotros tenemos. Hoy en día tenemos nosotros la Biblia, que cada uno la pueda tener en el celular, como sea, y la pueda leer y explicar. Eso en la Edad Media era de muerte. Se cuenta que orar en secreto a Dios o nombrar o leer la Biblia en secreto, que se dieran cuenta, era pena de muerte en esa entonces, ¿no? Porque la Biblia era muy, muy prohibida. Y de ahí, de la Iglesia Católica, pues Dios empezó a levantar a los reformadores. Que de los reformadores, en el año 1500, a través de Martín Lutero, que clavó las 95 tesis allá en la iglesia de Lutherburg, que él cogió y clavó las tesis, que eran 95 tesis, y era debatiendo contra la iglesia católica. Argumento que él decía que
que por qué la Biblia, porque él empezó a leer la Biblia, a entender mucho, porque la Biblia decía que uno solamente tenemos como de ahora Cristo Jesús, porque teníamos que ir arrodillarnos ante otro hombre, que cómo es posible que uno no se pueda casar cuando Dios hizo hombre y mujer. Bueno, varias tesis, varios puntos específicos, y como nadie pudo debatir, dijeron que tenían que hacer uno el concilio, y si el que se diera ganador, podía ejercer su religión. Y Lutero, gracias a Dios, ganó después de 3 concilios, y ahí fue que existió la libertad de culto. Que existen las diferentes denominaciones, los reformistas como cristianos, mormones, evangélicos, protestantes, musulmanes, todas esas religiones que conocemos a raíz de todo ese conflicto. Y ahí empezó a verse la Biblia ya. Por ejemplo, la primera Biblia, la primera traducción la hizo Juan Wycliffe, Lucero de la Mañana, él la hizo en inglés. Luego vino Martín Lutero y la hizo en alemán. Luego vino Tander y la hizo también en alemán y se la empezó a dar al pueblo. Luego vinieron los valdenses y así